Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando nuestro nuevo tomo de Alimento Diario, serie La Palabra de Vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Título del tomo: Escoge la vida. Autor Pedro Don. Título de la semana: Dar nuestra vida por los hermanos. Día miércoles: leer con oración. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Repetimos: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Título del día: El gobierno de la vida. Por su ambición, Lucifer se desconectó del único Dios verdadero. Juan capítulo 17, versículo 3. En su rebelión se volvió el mentiroso y padre de la mentira, convirtiéndose en Satanás, el adversario de Dios. Fundó un reino o imperio para sí mismo, el reino de las tinieblas, con el poder de la muerte. Por el pecado de Adán, todos estábamos en este reino de tinieblas, pero un día, al creer en Jesús, Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El Señor vino como hombre y por su muerte vicaria destruyó al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo, como está escrito. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hoy ya no estamos sujetos al imperio de las tinieblas. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Rey y nos gobierna. Dios es luz y amor. Sus atributos son justicia, santidad y gloria, y todo aquel que nace de Dios y permanece en Él no vive en la práctica del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que tiene vida y vive en la comunión de vida, siendo suplido por la palabra de vida, no vive en pecado, no porque siga un mero comportamiento ético o moral, sino porque esta es la genética de la vida de Dios. El mundo nos odia, versículo 13, porque somos nacidos de Dios. Cuando esta vida haya crecido plenamente, el reino del Señor aparecerá y el imperio de las tinieblas de Satanás será destruido. Amamos la palabra de vida y la recibimos con reverencia, porque esto resulta en el fortalecimiento del ser divino en nosotros, que va superando al viejo hombre. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan, capítulo 17, versículos 14 y 15. El Señor aún necesita de la vieja creación para gestar y engendrar la nueva creación, hasta que se consuma la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Un proceso que ocurre por la palabra, por la santificación en la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Desde el principio, Dios le dio al hombre la libertad de elegir entre la vida y la muerte. Dios quiere producir un gobierno de vida en la tierra, gobernando al hombre a través de su vida. Cuando el hombre sea gobernado por la vida divina, Cristo encabezará todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Por esta razón, Dios colocó el árbol de la vida en medio del huerto, para que el hombre pudiera alimentarse de la vida eterna y ser gobernado por ella. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista
y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 9. Lamentablemente, el enemigo se anticipó, engañando al hombre para que eligiera el árbol equivocado, y así la muerte entró en el mundo. Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de él, moriría. Génesis capítulo 2, versículo 17. Morir aquí no se refiere a la muerte física inmediata, sino al hecho de que la muerte entraría en el hombre y comenzaría a gobernarlo. Al contrario de lo que dijo Dios, la serpiente afirmó que Adán y Eva no morirían, sino que conocerían el bien y el mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Capítulo 3, versículos 4 y 5. Ambos, al desobedecer la orden de Dios, fueron envenenados con la muerte. La muerte reina en el hombre tan pronto como abre los ojos y se convierte en juez, juzgando por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Nos es imposible amarnos con los ojos abiertos, porque empezamos a ver a las personas a través del filtro del bien y del mal, y no según Dios. Cuando alguien empieza a criticar y a ver cosas que los demás no perciben, es porque la muerte ya ha entrado en él. Si alguien tiene ojos agudos para ver los defectos del prójimo, se vuelve muy difícil amar a los otros. Gracias al Señor, tenemos la oportunidad de actuar por el gobierno de la vida, lo que nos lleva a amarnos cada vez más. No mantenemos los ojos abiertos intentando ver los defectos ajenos. Las personas que son envenenadas por el árbol de la ciencia del bien y del mal tienen una visión restringida y particular, pudiendo ver solo aspectos negativos en los demás. Amamos la palabra de vida, que nos introduce en la comunión de vida y nos llena de la vida divina, del amor y de la naturaleza de Dios, capacitándonos a amarnos cada vez más los unos a los otros. Un matrimonio en el que el marido y mujer pasan todos los días criticándose mutuamente por los defectos está destinado al fracaso, la separación y la división. Para mantenerlos unidos, dejémonos gobernar por la vida de Dios, permaneciendo en la comunión de vida. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.